Bienvenidos al año 2023. Vamos a, como dijo Pia, dar primero un breve y no muy lleno de detalles brochazo de qué es lo que se espera, qué es lo que está en perspectiva para la economía global, donde nos vamos a enfocar principalmente en la economía americana porque es la que define en buena parte cómo va a caminar la economía global y donde concentramos la mayor parte de nuestras inversiones en términos de mercados financieros. Este es un año en el cual básicamente tenemos, yo creo que estoy en esto hace como 30 años, tenemos la mayor dispersión de opiniones que he visto, creo que en toda mi carrera. Y la pregunta principal, la gran dispersión de opiniones está alrededor de si va a haber una recesión o no en Estados Unidos. Básicamente el año pasado vimos que el mercado financiero anticipó una desaceleración, por lo menos de la economía, razón por la cual se comprimieron los activos financieros y tuvimos índices cayendo alrededor de 20% en el caso del S&P, tanto por una caída en la estimación de las ganancias como por una caída en los múltiplos, es decir, al precio que deberían tener las acciones en relación con los bonos. Al subir el rendimiento de los bonos, las acciones parecen ser menos atractivas a los múltiplos que estaban transando. Y como decía hace un momento, si esto se va a hacer realidad o no, esta recesión, si esta recesión se va a hacer realidad o no, es el gran debate que estamos viviendo hoy día y sobre el cual vamos a tratar de echar un poco de luz, ¿no? Empezamos con este cuadro. Este cuadro es un cuadro que básicamente muestra las proyecciones de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, digamos que es el Banco Central Americano que da una proyección, y lo que hemos hecho en este cuadro, y me voy a centrar en el último par de columnas, y específicamente para el año 2023, es hacer simplemente una revisión de qué era lo que se estimaba en las proyecciones a septiembre, en las últimas proyecciones, y qué es lo que se espera ahora, ¿no? Y básicamente las noticias son dos. Uno, por el lado de PBI, se espera un crecimiento menor. Si antes el rango era de entre menos 0.3 y 1.9, ahora está entre menos 0.5 y 1, es decir, la Reserva Federal cree que pronostica un menor crecimiento del que pronosticaba hace 3 meses, y por otro lado, pronostica que la tasa de desempleo, que pensaba que iba a ser de 3.7 a 5, ahora cree que va a ser un poco más alta, de 4 a 5.3, con una inflación que se mantiene más o menos al mismo nivel que se esperaba en septiembre. Estamos usando acá no el índice de precios al consumidor, sino el PCE, que es la medida en que la FED normalmente usa. Y otro dato relevante es dónde esperan que esté la tasa de interés, y la tasa de interés que pone la FED, la tasa de instancia, la tasa regulatoria. En septiembre pensaban que iba a estar entre 3.9 y 4.9, hoy ya se espera que esté entre 4.9 y 5.6, y este dato es bien importante porque acá es donde hay una desconexión que Rolando va a tocar un poco más profundidad entre lo que está pensando la Reserva Federal, entre lo que pronostica la Reserva Federal y lo que el mercado piensa, ¿no? Básicamente el mercado piensa que la Reserva Federal va a tener que bajar la tasa más rápido, probablemente porque el mercado está pensando que va a haber un poco más de debilidad en el crecimiento, pero en ese tema vamos a entrar en un momento. Entonces, simplemente les decía hace un momento que hay un debate relativamente amplio con respecto a qué es lo que se espera, y acá hemos hecho el esfuerzo de juntar las opiniones de distintas casas, tanto financieras como de inversión, con respecto a lo que al crecimiento de la economía americana del próximo año y cuál es la probabilidad de que haya una recesión. Y lo que estamos viendo es que sí, o sea, la mayor parte de la casa asigna un rango, de las casas asigna un rango entre 67 y el 83% de probabilidad de que haya una recesión. Es un rango bien amplio, hay gente que piensa que no va a haber recesión, y de eso vamos a hablar en un momento, pero digamos que en general lo que estamos viendo son probabilidades relativamente altas, y acá una cosa bien importante de señalar es que muy rara vez estos bancos han asignado una probabilidad mayor a 50% de recesión, incluso en los años en que ha habido recesión después. Nunca hemos visto un pronóstico como hay 100% de probabilidad de recesión, nunca hemos visto estos pronósticos tan altos, en otras palabras. Paso a uno de los bancos que está listado acá, porque Goldman Sachs
presentó un análisis un poco más detallado de por qué piensan que va a haber una recesión y por qué piensan que se podría evitar una recesión. Pero antes de entrar en los detalles, voy al número final. O sea, Goldman Sachs asigna una probabilidad de entre 45 y 55% de que haya recesión en Estados Unidos. Lo más alto que Goldman Sachs ha pronosticado en el pasado ha sido 30%, ¿no? 30% incluso en años en que ha venido una recesión. O sea que estamos hablando de que la probabilidad es relativamente alta y es muy alta con respecto a lo que hemos visto en la historia. Entonces, factores que predicen una recesión en Estados Unidos: la magnitud y el ritmo elevado del ajuste de política económica llevado por la Fed. Y voy a este punto. Históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, sí, solamente el 60% de los ciclos en los que la Fed ha subido tasas de interés ha llevado a una recesión, pero siempre que ha sido tan rápida la subida de tasas, o sea, el año pasado ha sido 4% básicamente la subida de tasas, siempre que ha sido tan fuerte, ha habido una recesión en un plazo relativamente corto, ¿no? Ahora, ¿en qué se apoyan los distintos bancos que le asignan una menor probabilidad a la recesión en Estados Unidos? Básicamente a que hoy la economía americana se encuentra más balanceada. Uno, dos, el sistema financiero se encuentra bien capitalizado, no hay grandes problemas de burbujas en términos de créditos que podrían ser complicados de cobrar eventualmente por el sistema bancario, que es básicamente el sistema de distribución de liquidez de la economía americana. Y por último, el punto más importante acá es: estamos viendo que la inflación está bajando en algunos segmentos de la economía y que está bajando relativamente rápido. ¿Ah? Entonces, claro, se produciría el escenario ideal. El escenario ideal es: la economía sigue creciendo, la inflación desaparece y, bueno, se cumple lo que había dicho la Reserva Federal el año pasado. La inflación es transitoria y una vez que se arreglen los desajustes derivados de la pandemia, es decir, el día que China empiece a producir otra vez, el día que tengamos un mercado global de productos funcionando, se acaba el gran problema de oferta que causaba esta inflación. Ahora, esto es en teoría, veremos qué es lo que pasa. En general, la verdad es que, y acá me voy a referir al primer cuadro, y en el primer cuadro la Reserva Federal está pronosticando que el desempleo aumenta 1 o 1,5 puntos, y la realidad es que históricamente, y estamos hablando desde el comienzo de los años 50, en 9 eventos de estos, que han habido aumentos del desempleo. El desempleo no ha aumentado en 1 punto. Normalmente cuando el desempleo empieza a aumentar, aumenta en 2 o 3 puntos porcentuales. Es una cadena que es difícil, en la cual es difícil de prever en qué momento ya se llegó a un nivel de ajuste de tasa suficientemente alto como para moderar la economía, y a veces mantener la tasa muy alta, tener un nivel de desempleo más alto que el requerido para moderar la inflación. Así es que estos son los factores que están sobre la mesa. Como decía hace un momento, habiendo dicho esto, están pronosticando que hay un rango de 45 a 55%, que es lo más largo, que es lo más alto que han pronosticado históricamente. Así es que creemos que es relativamente alta la posibilidad. Ahora, las buenas noticias. Hace un momento decía que efectivamente la inflación está disminuyendo, y lo que estamos viendo es que sí, está disminuyendo. La línea azul, me voy a fijar en esa, eso es Estados Unidos, y hemos pasado del punto más alto, en que estaba marcando 9,1% a ritmo anual, a un ritmo a cierre de año de 6,5%, y donde hay una serie de ítems que se han corregido, y en particular hay uno que es muy importante tanto para Estados Unidos como para Europa, que es el precio de energía. Hemos visto una corrección fortísima en el precio del gas natural. Ha ayudado mucho el hecho de que por el momento el invierno en Europa haya sido relativamente benevolente, pero estamos viendo que no solamente es el precio de energía, lo estamos viendo en otros productos, y hay un factor que es bien importante, que es la reapertura china. Si esa fábrica empieza a producir nuevamente, deberíamos tener nuevamente algún componente desinflacionario por el lado, por lo menos, de productos. El mercado de servicios es otro, y ahí vamos a ver, vamos a fijarnos en un momento. Ahí todavía tenemos inflación, y eso tiene que empezar a bajar, pero el mercado de servicios sí está muy influenciado por salarios, y con el nivel tan bajo de desempleo que hay, es difícil que los salarios se corrijan. ¿Ah? Entonces, ahí es donde todavía creemos que puede seguir habiendo presión,
Y por eso es que los distintos miembros de la Reserva Federal todavía se manifiestan a favor de mantener la tasa de interés relativamente alta durante todo el próximo año. No solo eso, no solamente lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en todo el mundo. Y este grafiquito es un grafiquito que ya vimos en la presentación anterior y que vamos a seguir presentando, pero básicamente tenemos que incluso durante este año, donde han habido decisiones de política monetaria, ha seguido habiendo aumentos de tasa de interés, ¿no? Todavía sigue existiendo la necesidad de controlar la inflación y de darle al mercado una señal muy clara desde los bancos centrales de que la inflación es el tema principal, es la preocupación principal, y hay que mantener una tasa relativamente alta con el fin de moderar esta subida de precios. ¿En qué ha resultado este aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal? A la izquierda lo tenemos, hemos venido siguiendo este gráfico durante todo el año pasado, un aumento continuo del bono de 10 años con una corrección, eso sí, durante el último trimestre del año pasado, este mejor desempeño de las bolsas que hemos visto al cierre del año y que incluso ha seguido durante los primeros días de este año, básicamente responde a esta corrección en el bono en la tasa de 10 años, y esa corrección responde al hecho de que, esto Rolando va a entrar en profundidad, de que los mercados piensan que la Reserva Federal va a tener suficiente información como para bajar las tasas a fin de año. El mercado evidentemente se adelanta y ya prevé que eso va a pasar y por lo tanto le pone un techo al bono de 10 años. Esto todavía en discusión y vamos a hablar un poco más de esto en la sección de mercado. El hecho es que esta caída en el bono de tesoro de 10 años hace que se acentúe la caída en este gráfico, que es básicamente la diferencia entre el bono de 2 años y el 10 años. Los que han venido a presentaciones anteriores han sufrido esta explicación antes, pero básicamente lo que revela esta curva es que el mercado está dispuesto a recibir una tasa de interés más baja por un bono de 10 años que por un bono de 2 años. Y eso, que parece poco lógico, se da cuando el mercado piensa que va a haber una recesión. ¿Por qué? Porque en una recesión las tasas tienden a bajar y los bonos de 10 años suben más de precio que los de 2 años. Entonces, este comportamiento refleja una previsión de recesión y es, de hecho, de los indicadores más importantes porque 10 de las últimas 9 recesiones han sido anunciadas por este indicador. Cuando esta curva se va negativo, normalmente hay una recesión, el mercado suele prever relativamente bien un fenómeno como este, ¿no? Así es que viendo esto es que estamos preocupados por esa posibilidad. Y esta curva, esto de la curva de rendimientos invertida lo quiero reflejar en este gráfico. Esta curva, la parte de abajo, esta curva amarilla, es cómo estaban los bonos de tesoros los bonos de tesoro el 17 de enero del año pasado. Entonces, básicamente es el bono de un mes estaba en cero, básicamente, el bono a 6 meses estaba en alrededor de 0.30%, el bono de 2 años estaba en algo así como 1%, y el bono de 10 años estaba debajo de 2%. Esta era la curva de tesoro a comienzo del año pasado, es decir, las tasas de interés estaban muy bajas. La Reserva Federal empieza el combate a la inflación, ¿y cómo lo hace? Subiendo la tasa overnight, y la tasa overnight tiene una influencia inmediata sobre las tasas de corto plazo, y lo que hemos visto es que inmediatamente toda la parte corta de la curva hasta el bono de 1 año y 2 años transan encima de 4%, tasas relativamente altas, pero ya el bono de 10 años se está transando debajo de 4%. O sea, esto es lo que decimos cuando decimos que la curva está invertida, ¿no es cierto? La gente exige por un bono de corto plazo una tasa más alta que la que exige por un bono de mayor plazo. ¿Por qué? Porque si eventualmente viene una recesión, lo que va a pasar es que vamos a volver a una curva como la curva amarilla. Y en un regreso a esa curva amarilla, está bien, los bonos cortos bajan a una tasa muy baja, pero los bonos que tienen duración más alta tienen un retorno de precio muy significativo. Tienen un retorno de precio mucho más alto. Por lo tanto, hay posiciones muy sólidas asentadas en esta parte de la curva, y esto es lo que refleja, lo que se refleja en este momento, ¿no? Ahora, esta subida de tasa de interés, si bien no ha tenido ningún efecto, como vamos a ver en un momento, sobre el mercado laboral, porque no vemos desempleo por ningún lado, sí empieza a tener algún efecto de desaceleración sobre las economías globales, y ya estamos viendo que
en indicadores adelantados, esto de acá son encuestas a gerentes de compras en las industrias manufactureras y en industrias de servicios, y lo que vemos es que ya todos están, ya todas estas encuestas reflejan un nivel de decaimiento de actividad. Cuando la línea está debajo 50 quiere decir que hay contracción de actividad. Y, a ver, está Estados Unidos, Brasil, Japón, el mundo, voy a tomar el mundo. El mundo en general está contrayéndose, lo mismo pasa en el sector servicios, y de esa contracción en Estados Unidos en particular, que es en lo que más nos hemos estado fijando, relativamente brusca en Estados Unidos y aún más brusca en el sector servicios. Entonces, estos son indicadores adelantados, estos dan algún nivel de predicción de lo que podría pasar, así es que son números en los cuales definitivamente los bancos que están prediciendo que hay una recesión están tomando en cuenta, ¿no? Así que otra vez, inflación, como respuesta a la inflación, aumento de tasas de interés. Esas tasas de interés tienen un efecto de moderación en la actividad, pero esa moderación en la actividad todavía no se está reflejando si bien se está reflejando ya en una caída gradual de inflación, todavía es una caída que todavía la inflación está en un nivel que no satisface a los bancos centrales. Creemos que van a mantener una política todavía restrictiva hasta que empiecen a ver que la inflación se acerca al objetivo, que en el largo plazo es de 2%. Volumen de comercio mundial también restringiéndose. O sea, hemos visto, entre otros indicadores, como, por ejemplo, el precio de fletes marítimos, que se disparó durante la pandemia, hoy está por debajo de los precios de la pandemia, y esto nuevamente indica que vamos a una actividad más moderada a nivel global, pero como decía hace un momento, es actividad más moderada partiendo de un nivel de empleo muy alto en Estados Unidos. La tasa de desempleo, y voy a este gráfico de acá abajo, está en 3,5%, que, claro, acá no tenemos una perspectiva más amplia, pero en términos históricos es sumamente baja, ¿no? Esta tasa sumamente baja básicamente se viene reflejando en aumentos de costos a nivel salarial que se traducen finalmente en compresión de utilidades de las empresas eventualmente y en la inflación que estamos viendo en general. Entonces, en resumen, este proceso de restricción de liquidez está bastante avanzado. La verdad que nosotros no creemos que quede mucho más por subir la tasa de interés, pero sí tenemos bastantes dudas con respecto a que la Reserva Federal vaya a bajar las tasas de interés este año. La verdad es que si la inflación se mantiene al nivel en que está, no hay ninguna razón, y si la economía americana sigue caminando al nivel que está, tampoco hay ninguna razón para que bajen las tasas de interés. Otra vez, si la Reserva Federal piensa que con tasas de 5% o verifica que con tasas de 5% el nivel de actividad sigue adelante, no van a bajar las tasas de interés, y hemos vivido con escenarios como esos durante mucho tiempo, hace 10 años y durante mucho tiempo, ojo, las tasas de 5% no son extrañas. Pero, digamos, eso tiene un efecto de moderación que esperaríamos ver que se traduzca en un plazo no muy largo. Entonces, nos parece que en el mercado de bonos las cosas están, como decía hace un momento, relativamente cerca a un punto atractivo, y vamos a ver qué implicancias tiene eso sobre el mercado de bonos. Y vamos a ver en el siguiente punto, y acá le cedo la palabra a Rolando, cuánto de este escenario ya está incorporado al mercado. Y acá repito algo que hemos dicho en presentaciones anteriores. El mercado se adelanta. El año pasado el mercado cayó 20%, adelantándose en un año en que la economía no se desaceleró. El año pasado todavía hubo crecimiento económico en Estados Unidos y en general a nivel global. ¿Por qué? Porque se estaba anticipando lo que se espera este año. Ahora, la pregunta es si este año se va a verificar esa recesión que el mercado estaba anticipando, o si ya deberíamos empezar a pensar en que no, nos vamos a recuperar y el mercado va a empezar a anticipar esa recuperación. Así que le cedo la palabra a Rolando y también el control del punteo. Dime, Rolando, si ya está. A ver, creo que sí. Listo. Bueno, buenas noches con todos. ¿Qué tal? Bueno, nos vimos hace 3 meses. Ahí explicamos lo que esperábamos para los próximos 12 meses. Siempre me gusta comenzar a decir qué cambió.
qué pasó de octubre a ahora, ¿no? Y en general también me gusta ver el vaso medio lleno, más que medio vacío. Y la información fue, si quieres, descubriéndose hacia un escenario positivo. Por ejemplo, la inflación que venía subiendo de manera importante ha venido en los últimos meses reduciéndose. Eso es un check positivo para el mercado. El check negativo para el mercado, y en cierta manera también importante para el descubrimiento de precios, es que lo que decíamos nosotros, que se podía venir una recesión, ya se comenzó a materializar un decrecimiento en la actividad económica de los Estados Unidos. Entonces, por lo menos ya vemos en los últimos 3 meses que, y lo ha mostrado Alfredo, en esos momentos, una desaceleración en la actividad económica americana. Hace 3 meses no veíamos eso. Hace 3 meses veíamos que la economía americana venía muy bien. Veíamos también que los precios subían. Hoy no, estamos viendo precios cayendo, pero también vemos actividad reduciéndose. Esos dos eventos han cambiado de manera importante en los últimos 3 meses. Algo adicional que también lo mencionó Alfredo, ¿qué ha cambiado? La reapertura china. Hace 3 meses no veíamos que China se reapertura este año. Hoy en día, si bien ya se reaperturó en el papel, todavía no es una reapertura completa, porque obviamente si el virus continúa, los chinos no salen de sus casas, todavía no consumen como deberían consumir. Entonces, eso sí debería ocurrir, sí. Este año creemos que sí. No ahora, tal vez en la segunda mitad, pero es un dato a favor de que el mercado podría subir en la segunda mitad del año. Entonces, de todo lo que ha hablado Alfredo y lo que hemos comentado ahorita, creo que no estoy con el link. Ahora sí. ¿Qué es lo que el mercado ha venido descontando? Miremos el gráfico de la izquierda. Ese gráfico de las tasas de interés. Yo me acuerdo desde que comencé a invertir o a trabajar, en realidad, lo primero que miro en las mañanas siempre no es el S&P, sino es el Treasury de los Estados Unidos. Aquí, ¿qué tenemos? El Tesoro americano. ¿Cómo se mueve el bono más importante del mundo? Y lo que comentó Alfredo es, oye, las tasas han venido subiendo. Efectivamente, vemos cómo durante todo el 2022 las tasas han subido de manera importante. Y eso origina que los activos de riesgo bajen de manera importante, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el S&P se fue al suelo. Si uno ve, yo me acuerdo, en el 2021, no esperábamos que el S&P baje de manera importante. De hecho, cuando conversaban con nosotros decíamos, efectivamente, puede bajar, pero no teníamos una certeza de que el impacto en la tasa sea tan contundente y de manera tan rápida. ¿Por qué te dice la teoría? Que la política monetaria dura sus 6, 8 meses en transmitirse, pero los mercados se adelantaron de manera muy importante. La recesión económica, como dijo Alfredo, comenzó a entrar al mercado no recién. Y si uno repasa nuestros webinars del semestre de hace 3 o 4 trimestres, vemos que la recesión ya estaba en la agenda del mercado. Y es lo que vemos aquí, como el S&P ya venía cayendo. Y esa recesión ya se especulaba que podía venir. En mi opinión, yo sí creo que el mercado se adelantó de manera muy importante. No había evidencia, no habían datos que recién venían del 22, pero bueno, lo que el mercado se sabe se adelanta y con bastante anticipación. Si uno ve en la historia, cuando la curva de rendimiento se invierte, es una señal de recesión, la recesión puede venir hasta en 2 años. Entonces, es muy variables. Pero el mercado, como vemos aquí, el S&P ya comenzó a descontar recesión y lo peor aún, inflación. No hay que olvidar eso, las recesiones pasadas, los últimos 30 años, no tenían una inflación con recesión. Estados Unidos, el mundo, Perú, estamos acostumbrados de vez en cuando a tener recesiones, pero no acostumbrados a tener inflaciones con recesión, ¿no? Entonces, eso ha sido lo novedoso del 2022 y que podría pasar otra vez en el 2023. No es un escenario base, pero vamos a conversar eso al respecto. Entonces, tasa subiendo, bolsa cayendo, y el dólar subió todo lo de 2022. Obviamente, si las tasas de interés en Estados Unidos suben, eso aprecia más su moneda, lo vuelve más atractivo. 2023 y ya finales del año pasado, el dólar ha venido perdiendo fuerza. ¿Y por qué? Porque la Reserva Federal, y me adelanto aquí, vamos al siguiente, ha sido hawkish durante todo el año. Durante todo el año, lo que decía Powell y compañía y los más speakers de la Reserva Federal era hay que subir tasas, hay que subir tasas, hay que frenar el caballo de la inflación. Y de hecho, eso es lo que pasó. Es algo bien curioso, ¿no? Uno cree que el mercado no se equivoca, pero el mercado se equivoca de manera importante. El año pasado, para que sepan, el mercado esperaba solamente 90 básicos de subida en los fondos federales, en las tasas. ¿Cuántos subieron? Más de 400 básicos. No es como que tú esperabas ganar un partido, no sé, 3-0 y termina empatado.
Si tú esperabas ganar bastante, al final no subieron tanto las tasas. Entonces, esa sorpresa del mercado afectó bastante a los mercados de renta variable. Incluso los Fed speakers, fíjense, esperaban que las tasas suban, y eso es lo que decían ellos, que el número positivo que implica que son más hawkish todo el año, es recientemente, en este año o finales del anterior, donde son un poco más dovish, es decir, ya no esperan que las tasas suban tanto como antes. ¿Y por qué? Porque como bien dicho Alfredo, creen que la inflación ya está más controlada, creen que la inflación ya no va a subir a tasas importantes y por lo tanto la Fed no debería subir más las tasas más. Si la recesión se viene este año, como descuenta el mercado casi con más de 70%, las tasas deberían de caer. Y lo que vemos aquí, fíjense cómo los Fed speakers en las últimas semanas se han vuelto más dovish, no de lo que el mercado esperaba en el 2022. Entonces, problemas, ahí está. Ya. Entonces, si vemos dólar hacia abajo, ¿qué esperamos nosotros del dólar? El dólar es el activo más impredecible, en mi opinión, porque obviamente la moneda sirve como medio de pago, depósito de valor, unidad de cuenta. Entonces, como depósito de valor, uno puede decir, ok, el dólar va a traer valor, porque las personas se van a ir de los mercados riesgosos y se van a ir a la economía, se supone más sólida del mundo. Yo comparto en parte esa idea, sobre todo en el primer semestre del año. ¿Por qué? Porque sí creo que la recesión se va a venir, sí creo. No estoy seguro si la recesión va a ser de manera fuerte. Espero que no. Sin embargo, sé que si Estados Unidos se enfría, obviamente el resto del mundo también se va a enfriar. Nosotros, Perú, Latinoamérica, China. China, si bien se está reaperturando, no puede separarse de sus socios comerciales, Europa y Estados Unidos. Entonces, hay una parte importante de que el dólar puede seguir apreciándose en la primera mitad del año. Y en la segunda mitad, en la medida que la reapertura continúe y la recesión no sea fuerte, podríamos ver un recupero del mercado para finales de este año. Fíjense el oro. El oro ha sido un activo, yo personalmente no veía que el oro corra de manera importante en estas últimas semanas. ¿Pero por qué ha corrido? Claro, si el dólar baja, el oro se vuelve más barato. Si las tasas de interés comienzan a caer porque el mercado cree que la recesión se viene y la Fed no va a subir la tasa porque la inflación ya está controlada, entonces el oro, como reserva de valor ante inflación y recesión, toma un valor importante. ¿Puede seguir subiendo? Puede seguir subiendo, lo veo menos probable en la medida que ocurre lo que estamos conversando, pero bueno, eso es otro tema. Petróleo, fíjense cómo ha venido corrigiendo hacia abajo, ya el tema de Europa, la guerra, lo que dijo Alfredo, ¿no? La suerte que tiene Europa ahora de que el invierno ha sido tan frío, ha hecho que el petróleo también comience a caer de manera importante. Cobre, eso nos importa a nosotros. El cobre, ¿qué está descontando? Fíjense, el cobre venía cayendo y de manera importante ha venido rebotando. ¿Eso por qué? Reapertura China. Perú, el sol peruano, nuestra economía depende del cobre y el cobre ha venido rebotando de manera importante. Eso es buena suerte para nosotros. ¿Y el cobre puede seguir subiendo? Sí, en la medida que China se reaperture y Estados Unidos y el mundo no entren en una recesión. Eso es para mí un gran if, un gran condicional. ¿Por qué? Porque es probable, más probable que antes, que la recesión sí se dé, ¿no? A veces algunas personas ven como que la recesión es buena, no, la recesión no es buena, eso va a generar desempleo, va a generar, eso sí, que bajen los precios, pero sí genera un problema económico a nivel global. ¿Ya? Entonces, en líneas generales, ¿los precios de mercado ya están reflejando recesión? Sí. ¿Están reflejando que la inflación está bajando? Sí. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Qué esperar del S&P para el año 2023? Si vemos, la bolsa americana tiene varios drivers. Podemos resumirlos, si quieres, en tres importantes. Primero, no sé qué pasa acá. Se está moviendo un ratito. Eco. Ahí está. Sí. Uh-huh. Moviendo solo. Sí. Son tres drivers. Primero, earnings, ganancias, ¿no? Tiene sentido. Si las ganancias de las empresas suben, la bolsa sube. ¿Y por qué suben las ganancias? Seguramente porque hay crecimiento económico. Crece el país, crecen las empresas, crecen las utilidades, ¿no? Pero si esperamos que la recesión se materialice, obviamente van a haber menos ventas. Obviamente hay unas mejores empresas que otras, empresas que ya hicieron su trabajo de reducción de costos, empresas que tienen menos apalancamiento y van a poder sobrevivir mejor esto. ¿Qué vemos aquí? Fíjense, las ganancias por acción para este año
han venido bajando. Sí, lo que uno esperaba, parados en febrero de 2022, uno esperaba es este nivel. Luego sube, luego comienza a caer. Para el 2023, el mercado comienza a decir, un momentito, las ganancias para el próximo año van a ser menores, seguramente porque se viene la recesión. Y el mercado ya lo ha venido descontando. Eso ha afectado al nivel del S&P. Entonces tiene mucho sentido. Segunda variable, el valor presente en las oportunidades de crecimiento. Si las oportunidades de crecimiento son importantes en la economía, en la bolsa sube. Pero ¿qué pasa? Otra vez, la recesión que está jugando en el medio está impidiendo que las personas y los inversionistas sean positivos y digan, ok, vamos con todo y compremos la bolsa. ¿Qué esperamos nosotros? Que efectivamente en el primer semestre del año sí exista una desaceleración económica, pero en la segunda mitad esperemos que sí existe un repunte en la actividad económica. Entonces, estos son los datos de mercado. Y el lado derecho es una predicción hecha por Morgan Stanley, un banco de inversión, y él trabaja con 3 escenarios, ya escenarios para la bolsa americana. Entonces, por ejemplo, para el escenario bull, el escenario positivo, esperan que la bolsa esté en 4.200. ¿Ok? Para el escenario base, 3.900. Para el escenario negativo, 3.500. Hoy en día estamos por debajo de 3.000, de 4.000. Estamos aquí nomás. Entonces, no es que en el escenario positivo se espere ganar mucho. Si uno ve, fíjese, este upside. ¿Cuánto es? 8%. Uno se pone a pensar, yo esperaría un 8% para un activo tan riesgoso. Si voy a poner mi dinero en juego para ganar solamente 8% en un activo que se mueve bastante. Entonces, esas son las discusiones que uno hay que tener, porque uno puede emocionarse, me voy con todas las acciones ahorita, pero el upside es poco. Y si uno lo compara, ¿no?, contra un bono, y lo dijo Alfredo antes, de 2 años de la Reserva Federal simplemente te rinde 4% pros, 4,5, un poco 4 ya. Se dan cuenta que es el gap, la diferencia entre el bono sin riesgo y la bolsa, no es tanta. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero la recomendación es, oye, en un portafolio diversificado, ten tu renta variable, porque en un escenario donde no hay recesión y la inflación se controla, esta puede volar, pero también ten tu renta fija con unas tasas importantes. Esas tasas importantes que no había en el año pasado. ¿Ya? Eso es importante. Vamos a la siguiente. Hicimos también aquí un análisis comparativo de varios bancos de inversión sobre las ganancias por utilidad. Fíjense, tienes bancos con 186, 219, hay números bien extensos, hay un rango. En promedio se espera 213 ganancias por utilidad. El precio, fíjense, los bancos de inversión tienen varios niveles, en promedio es 4.000. No está muy lejos del nivel actual. Entonces, algo tiene que pasar, algo positivo realmente que el mercado no espera para que el mercado comience a correr de manera importante. Lado derecho, tenemos unas simulaciones que hemos hecho. Oye, ¿cuál es la probabilidad, bajo distintos escenarios, de que el S&P supere el 4.000? Y no es mucha. ¿Sí? Otra vez, tiene que pasar algo bien importante, algo que el mercado no está descontando ya, para que el mercado de renta variable suba de manera importante. Puede pasar. Fíjense, el 2022 no se esperaba la subida de tasas y el mercado cayó. Este año tal vez, no sé, la Fed baja 300 básicos, o sea que no esperamos, pero pueden pasar cosas así, en el cual el mercado vuelve de manera importante. Ya. Una cosa para comentar, Rolando, con respecto a ese esperado, a ese estimado que tiene Morgan Stanley, es que tienen ellos por lo menos, digamos, en términos de trayectoria, piensan que durante los primeros 6 meses va a haber una corrección y que después el mercado va a cerrar encima del nivel donde está ahora, ¿no? O sea, creen que puede haber probabilidades para alguien que tiene una aproximación flexible al mercado, ¿no? Lo dejo ahí simplemente porque por ahí sí, que lo comentamos. No, y de hecho es lo que estaba comentando, ¿no? Porque nosotros también vemos el primer semestre un mercado que puede caer, pero hacia adelante, por mi personal, yo también lo veo subiendo. Entonces, si el horizonte de inversión nuestro es de largo plazo, esta es una oportunidad de compra, ¿no? Porque uno hay que ir aprovechando, otra vez la misma recomendación, si tienes para invertir 100, no inviertas los 100 ahora, sino vas comprando, y cada vez más ya la información se va descubriendo. El año pasado no sabíamos de la inflación, creíamos que podía ir subiendo, ya no, ya está cayendo. El año pasado decíamos, oye, ¿cuándo viene la recesión? Bueno, ya está viniendo. Entonces, ya la información se va descubriendo, ya el precio adelantó, entonces tarde o temprano, tal vez más temprano que tarde, ya va a ser la oportunidad de ir poniendo el dinero otra vez en juego.
¿Ya? Este gráfico es muy importante para que veamos, y lo que hablaba del horizonte, la importancia del horizonte de inversión en instrumentos de renta variable, ¿no? Lamentablemente, mucho, obviamente, pues, somos seres humanos, queremos ganar rápido en el corto plazo, pero hay que entender bien este tipo de instrumento. Instrumento que te genera periodos en los cuales puedes perder de manera importante, pero en el largo plazo está asociado a las ganancias por acción, al PIB per cápita, a los ciclos económicos, la bolsa termina subiendo. ¿No? A mí me gusta mucho este evento del COVID, en términos de que luego el COVID, luego el 23 de marzo de 2020, en menos de un año la bolsa se duplica. ¿Ya? Muchas personas vendieron aquí, se fueron y se perdieron esa gran subida de mercado del 2020. Igual aquí, el año pasado hay muchas personas que capitularon, hay muchas personas que salieron del mercado de renta variable, ¿no? Y el 2023, este año, puede recuperar. De hecho, este año está siendo positivo. No vamos ni siquiera un mes del año y el S&P ya va más de 2% en el año. Entonces, eso es importante conocerlo. Miremos abajo. Fíjense los retornos cada año. Hay más verdes que rojos. Hay pocos años en los cuales tienes dos rojos de manera consecutiva, salvo este gran periodo, ¿no? Pero de aquí, rojo, verde, es decir, este fue rojo, es probable, más probable que este año sea un año positivo para la bolsa. ¿Ya? Algunos dicen, oye, está barata la bolsa, cayó mucho, compra, ¿no? Oye, ya cayó mucho en 2022, entonces debería subir. Si uno ve el tema de valorizaciones para ver si es caro o barato, no se está diciendo que está barato. La bolsa cayó porque hubo más riesgo, cayó porque la tasa de descuento sube. Entonces, si el activo es más riesgoso, la gente lo vende y el precio baja. Entonces, los activos bajaron porque son más riesgosos, no necesariamente están más baratos. Ahora, obviamente van a haber algunos que sí, algunos que en este tema psicológico o de sentimiento de mercado ha vendido más un activo que otro, baja bastante y sí, tal vez está barato que comprarlo, pero en líneas generales el S&P como índice de 500 activos no está barato, tiene una perspectiva de largo plazo, ni tampoco está caro, ¿ya? Lo que refleja es que la caída reflejó el riesgo propio de la bolsa americana, ¿ya? Tenemos aquí el comportamiento del año pasado, ¿no? Energía fue el gran ganador. Este año es probable que gane, pero no creo que con tremenda magnitud. ¿Sí? A momento de diversificar más el portafolio sectorial. En términos de estilos, por ejemplo, el año pasado fue un año que no teníamos hace miles de años en el sentido que Value le ganó a Growth, ¿no? Este año esperamos que otra vez Value le gane a Growth. ¿Por qué? Uno dice, ok, si bajan las tasas de interés, tal vez el factor crecimiento comience a ganar. Pero no, bueno, si hay recesión, el crecimiento futuro, ese valor presente, las oportunidades de crecimiento, también baja. Entonces, no solamente se ven afectados por la tasa de interés del sector growth, sino también por las verdaderas oportunidades de crecimiento. Mientras yo le llamo el cuco de la recesión, siga aquí, entonces growth no va a tener tanto impacto. Uy. Siguiente, vamos a... ya. El sentimiento de mercado. La primera parte del proceso es macro. Ya lo hablamos, vimos parte de mercado, pero es muy importante ver cuál es el sentimiento de mercado. El sentimiento de mercado del webinar anterior era donde todo el mundo estaba muy negativo. Estaba tan negativo que era momento de comprar porque ya era demasiado. Mucha gente capituló, vendió a la baja, no importa, me quiero salir porque ya cayó bastante. Hoy en día no es así. El sentimiento de mercado ya no está en extremos, pero tampoco te da una señal de compra y de venta. Entonces, el mercado está siendo ahorita muy cauto, está siendo muy fundamental ahorita. Está tratando de entender si es que la recesión se da. Ya está muy claro que se va a dar este año para el mercado, pero el tema es cuál va a ser la magnitud de esa recesión. ¿Sí? ¿Va a ser muy extensa o va a ser light, suave? ¿No? En mi posición personal, esto va a ser un poco más de tal vez un soft landing, pero bueno, esperemos qué es lo que ocurre, ¿no? En el siguiente... Importante entender lo que el mercado y la Reserva Federal está esperando con los bonos, con la renta fija, con la tasa de interés de su Banco Central. Ya aquí que tenemos, al lado izquierdo tenemos el dot plot, que es, oye, cómo los FED, es decir, las personas que están en la FED, predicen van a terminar las tasas de interés para los siguientes años. Fíjense, ellos creen que la tasa en los fondos federales, la tasa que ellos controlan, va a terminar
por arriba de 5. ¿Ok? En mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que la Fed requiere seguir subiendo. ¿Por qué? Porque la inflación, como decía Alfredo, no va a converger rápidamente al 2% de meta. Estamos contentos porque está ya por debajo de 9, pero la velocidad de ajuste no creemos que sea tan rápida. Y por ende, la Fed no puede darse el lujo de bajar este año la tasa de interés, como el mercado sí espera, porque se puede equivocar, ¿no? Fíjese, qué es lo que el mercado espera en la línea roja. Ya esa línea te dice lo que el mercado espera. La tasa de interés para el mercado para el 2023, para fines de año, es cercana al nivel actual. ¿Qué te está diciendo? Seguramente la va a subir este año y luego la va a bajar al final, de tal manera que en neto no haya pasado nada con la tasa de interés, ¿no? Entonces, hay una discrepancia entre lo de la Fed y el mercado. El mercado, en mi opinión, ¿está siendo optimista? Sí, está siendo optimista. Está creyendo que la Fed va a poder bajar las tasas. ¿Qué puede estar pensando? Que la inflación ya está controlada, que va a bajar rápidamente el 2% y por ende, cuando venga la recesión, la Fed va a tener que bajar la tasa total, la inflación ya está controlada. Puede ser, sí. En nuestra opinión no creemos que eso puede pasar tan rápido, pero sí en 2024. Ya fíjense, para el 2024 la Fed sí ve una bajada de tasa y el mercado es mucho más agresivo también. Ya. Vamos a la siguiente. ¿En qué momento la Fed podría parar de subir la tasa de interés del Banco Central? Típicamente, la Reserva Federal ha parado cuando la tasa real es positiva. ¿Qué es la tasa real? Es la tasa nominal menos la inflación, ¿no? Si vemos el gráfico del medio, la tasa real ya está en 0, muy cercana a 0, ¿no? Fíjense, en las líneas sombreadas son momentos de subida de tasas. Y donde acaba el cuadro sombreado es cuando la Fed deja de subir. Dejó de subir cuando la tasa real estaba aquí, cercana al 2%, al 3%. Dejó de subir cuando la tasa estaba en 3%, la real. Dejó de subir cuando la tasa estaba en 2%. ¿Se dan cuenta? Deja de subir cuando ya está seguro que la real está en tramo positivo. En el año, bueno, aquí sí no estaba en positiva, pero es solamente una observación. Y aquí ya estamos en este mundo, en 0. Entonces, ¿tiene espacio para seguir subiendo? Tiene espacio para seguir subiendo. ¿Puede seguir subiendo? Yo creo que sí. Creemos que sí. Pero ya estás en ese rango, ya estás como que parando. 3 meses atrás estábamos por acá. Decíamos, no hay manera que la Fed pare, porque todavía tiene espacio suficiente para que la tasa real sea positiva. Al lado derecho es los datos del mercado sobre expectativas de inflación, ¿no? Entonces, acuérdense, mercados pura expectativas. Lo que hay que ver es hacia dónde el mercado cree que van a ir las variables relevantes. Inflación, fíjense, tanto la de 1, 2 y 5 años, vemos que la inflación converge o comienza a bajar hacia el 2%. El mercado sí está creyendo que la inflación en los próximos 2 y 5 años va a converger al rango meta. Eso es algo que me está haciendo positivo. Y esto hace que justamente las tasas bajen y el mercado de renta variable también corra. Dicho esto, estamos en un mundo en el cual hay incertidumbre como siempre, pero ya se ha develado gran parte de esa incertidumbre. Ya tenemos inflaciones bajando, tenemos crecimiento también bajando, y eso es malo, pero bueno, en neto vemos una oportunidad para que la renta fija con tasa de interés más atractivas que antes sea rentable, ¿no? La renta variable también, pero creemos que en el primer semestre del año es riesgoso, pero obviamente quien no arriesga no va a ganar en el largo plazo, entonces es una oportunidad de tal vez poner algo a invertir. Aquí tenemos los 3 fondos que invierte Faro Capital. De los 4 tenemos el fondo de renta variable global, de renta fija global y el fondo de innovación. Los 3 son totalmente diferentes. En el lado izquierdo invertimos todo fuera de Perú, sobre todo en el mundo desarrollado. Tenemos acciones ETF sobre todo, que dentro de esos ETFs hay acciones que ustedes conocen, son acciones grandes típicamente, sector tecnología, energía y financieras, son los sectores que están más importantes de nuestro fondo. En el fondo de deuda es un fondo muy interesante, porque es un fondo que se vuelve más atractivo. ¿Por qué? Porque el yield, el rendimiento al vencimiento de este fondo es más alto ahora. Hace un año era por debajo de 3. Hoy en día ya estamos por arriba de 7. ¿Ya? Es más, eso se vuelve atractivo y la duración, el riesgo de tasa de interés es bajo. Estás en 3.17. ¿Eso qué implica? Que si las tasas de interés suben y hacen que el precio del bono baje, le va a afectar menos a este fondo, porque el riesgo de tasa es bajo, es 3 solamente. Y el carry que ganas
es alrededor de un 7%. ¿Qué tenemos dentro de este fondo? Primero, tenemos Tesoro Americano. ¿Y por qué tienen Tesoro Americano? Porque la curva está invertida. Como dijo Alfredo, la curva está así. Las tasas de corto están más altas. Entonces, si uno compra, y hemos comprado un bono de Tesoro Americano a 4.50, obviamente, prefiero ese que un bono de largo plazo. Este 4.50 ya no está en 4.50, ya bajó, ya ganamos por ese Tesoro Americano. Tenemos también aquí bonos de alto rendimiento, high yield bonds, tenemos investment grade, todo afuera. Y también tenemos bonos peruanos, ¿no? Tenemos un grueso de bonos importantes, tenemos Hunt Oil, Banco de Crédito, Buenaventura, bonos que te dan con duraciones cortas, riesgo de tasas pequeños, carries importantes, fíjense, un 10%, 7%, algo que hace 1 o 2 años era impensable. Tenías que asumir demasiado riesgo de crédito o demasiado riesgo de curva, irte bien largo, 10 años, 15 años, para acceder a tasas tan atractivas como las que vemos ahora. ¿Ya? Y tercero, es un fondo bien interesante, es el fondo de innovación, es un fondo de muy largo plazo. Aquí se invierten en empresas con potencial de crecimiento, que innovan, no necesariamente están produciendo ahora, tienen la idea, están generándola, y bueno, es un aporte de largo plazo. Es el fondo que se golpeó bastante este año, perdón, el año pasado. ¿Y por qué? Claro, si viene inflación, subida de tasas y recesión, todo ese combo es un combo negativo para el muy largo plazo. Entonces, dicho esto, con eso acaba mi parte. Resumiéndola, entonces, en los próximos 3 meses, el riesgo de recesión se incrementará. Sí, vamos a ver los datos. ¿Ya? Estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué es lo que preocupa aquí? Que eso ramifique a Latinoamérica, Perú, que ramifique a Europa, Asia. No creemos nosotros que el impacto sea tan brutal, pero hay que tener en cuenta. Ya no podemos separar el Perú, obviamente Perú tenemos problemas internos, pero no podemos separarlo del resto del mundo. ¿Ya? Y el riesgo de inflación se reducirá, en lo que estamos viendo, ¿no? No a ritmos que se vaya al 2%, pero sí, una inflación entre 4 y 5 ya es más manejable, ¿no? En ese contexto, la temporada de anuncio de ganancias en las próximas semanas, estamos ahora en ganancias, sí creemos que va a haber una corrección hacia abajo, creemos que el forward guidance te puede llevar a cautela. Entonces, eso hace que la volatilidad del mercado en las próximas semanas, por ejemplo hoy, siga siendo perjudicial y el mercado puede seguir bajando. 2, el sentimiento de mercado no te da una señal de compra. 3, el mercado ya viene descontando un escenario bastante negativo. Por lo tanto, sí es momento de ir poco a poco aprovechando caídas de mercado, ¿no? Para ir armando esa posición de largo plazo. Y finalmente, lo que hemos dicho, el mundo de la renta fija bajo el nivel de tasas en dólares, ojo, se vuelve mucho más atractivo que antes. Eso es todo. Muchas gracias por mi lado y no sé si hay más preguntas. Encantado. Seguro que sí. Pasamos a Sofía, Gracias. entonces. Gracias, Rolando. Gracias, Alfredo. A ver, veo una pregunta que es acerca de los fondos mutuos. ¿Qué estrategias seguimos al momento de seleccionar los sectores en los que invertimos en los fondos mutuos para digamos, no tener tanta volatilidad? Pía, disculpa, se me cortó un poco lo que decía. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, ¿qué estrategias estamos tomando en los fondos mutuos para contrarrestar un poco la caída que hemos visto en los mercados? ¿Quieres tomarla esa, Rolando? Ya, listo. La pregunta, Pía, fue ¿para qué fondo mutuo? O en general los 3. Está general, pero puedes hablar si quieres de renta variable, que es el que más Sí, volatilidad hemos visto. generales, comenzamos por la renta fija. En la renta fija lo que hemos hecho es reducir de manera importante, ya lo hicimos, ¿no? La duración del fondo, 1, y 2, más importante, riesgo de crédito. Hemos reducido los nombres, hemos ido más a ETFs de duración corta. Entonces, si el high yield te explota en un escenario de recesión grande, en el cual los spreads se duplican del nivel actual, no debería golpear de manera importante. Ya hay un trabajo ahí. Papeles individuales también han sido reducidos y tenemos ahora más investment grade de lo que teníamos antes, ¿no? Ya tenemos más grado de inversión global, no solamente US, sino a nivel global y todo en dólares. No tenemos riesgo de monedas y no tenemos riesgo de real, por más que la tasa de interés esté atractiva en reales o peso colombiano, peso mexicano, no estamos todavía en la capacidad de tomar ese riesgo de moneda en los fondos. Podríamos, pero no lo queremos por estrategia. Entonces estamos ahí con
una parte conservadora, pero fíjense, un 7% de yield con duración corta, con poco riesgo de crédito, duración baja, excelente, ¿no? Es una combinación importante. En el caso de renta variable, también hay una reducción importante en el sentido de que aprovechamos la subida de mercado para realocar el portafolio, sabiendo que si la recesión se materializa o comienza a hablarse más, fíjense, el mercado cayó ahora, por ejemplo, los activos más riesgosos podían seguir cayendo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos más a value, reducimos algunos nombres, todo dólares, ahí sí teníamos algunas posiciones en moneda extranjera, bajamos mercados emergentes y nos hemos seguido un poco más conservadores, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de esa estrategia? Que si China comienza a correr de manera importante, claro, podemos tener un lag ahí de crecimiento, pero nosotros hacemos un proceso de tal manera que podemos subirnos rápidamente otra vez si creemos que la tendencia de corto plazo en los mercados emergentes se materializa. No es cuestión de una semana, sino si realmente se va a ver. Y por la innovación, ahí es un fondo de más largo plazo, por lo tanto también la unión de la de renta variable con renta variable. De acuerdo. Básicamente estamos tomando una postura más conservadora porque creemos que el escenario va a favorecer más una postura value que una growth, ¿no? Por lo menos en la parte primera del año, como decía. Sí. El tema es girar bien el timón, ¿no? Cuando esto comience, no quedarte pegado. Exactamente. Eso te va a decir, ok, nos subamos otra vez al mercado. A ver, otra pregunta. Bueno, en la mayoría veo, hay varias que están de aspecto local. A ver, acojo una. ¿Creen que el sol se va a apreciar o depreciar? ¿Qué pesa más, crisis interna o precio del cobre? Buena pregunta. Depende del nivel de crisis interna que tengamos, ¿no? O sea, definitivamente el escenario global es muy bueno, porque no solamente estamos hablando del precio del cobre, estamos hablando del precio del oro también, y estamos hablando de un escenario donde potencialmente el dólar a nivel global se evalúa contra el resto de monedas, ¿ah? Así es que eso efectivamente podría ser muy positivo para el sol, pero, a ver, digamos, si acá hay un brusco cambio de gobierno, si entramos en un nivel pues, de más anárquico que el que estamos viviendo, de verdad, esto podría cambiar, ¿no? Pero a ver, estamos hablando, ya depende de la evaluación que tengan con respecto al escenario político local, ¿no? Por el momento, el sol se está fortaleciendo. Por mi lado, sí, yo soy un poco más conservador. Sí creo que la parte global ahorita está favoreciendo el cobre a Perú, al tipo de cambio, pero no debería durar mucho en la medida que si la recesión se materializa, US cae, China también se enfría un poco. Entonces, actualmente tiene los vientos a favor. Tenemos buena suerte, pero esa buena suerte se puede acabar. Y para colmo con la mala suerte local, y eso sí, si juntamos las dos en un escenario de riesgos, preferiría más dólares que soles. ¿No? Pero bueno, no sabemos lo que pasa internamente todavía. Buen punto. Tengo otra pregunta que habla de cómo colocar liquidez que un cliente pueda tener, ¿no? O sea, si ahorita una tasa de un depósito a plazo fijo, un año, te puede pagar un 4%, alrededor de un 4% en dólares, ¿no convendría tomar una exposición a ese tipo de activos que ir a algo con más volatilidad en un escenario tan incierto como el que estamos? Esa es la pregunta. Claro, mira, o sea, sí, 4,5% te paga una tasa fija en dólares, también te paga eso un bono del Tesoro, que es un crédito bastante mejor, ¿no? Claro que en el caso del bono del Tesoro hay que descontar la parte impositiva y tal, que digamos, si es un fondo que tiene un rendimiento, una posición relativamente grande en activos como ese, te puede salir mejor. La verdad es que el rendimiento adicional se contrasta con algo más de volatilidad de precio, ¿no es cierto? Pues ahí es donde está ese equilibrio de riesgo y retorno, ¿no? Pero, digamos, si a uno le basta 4,5% en el curso de un año y piensa que la inflación va a estar debajo del 4,5%, adelante con eso, ¿no? Porque finalmente ese es el factor clave. Si uno, con la inversión que está haciendo, está manteniendo el poder de compra de esa moneda que está poniendo a trabajar, ¿no? Sí, en mi caso coincido también. Si eres depósitos en dólares, ¿no? Como dices, está por arriba de 4.
¿no? 4,5%, así podrías conseguir depósitos en dólares a tasas extractivas. Sí, de acuerdo. Tengo otra pregunta, también Sí. más del sector local, que es, ¿cómo ven ustedes la ley aprobada por el Congreso de pensiones mínimas sobre el retiro de las AFPs, que se dio esta Eh, semana? bueno, es otra norma más que viene como parte de esta corriente lamentable de hacerle daño al sistema pensionario del país. Aparentemente, a ver, hay 90 días para que la reglamenten. Esperaríamos que el MEF saque una reglamentación que proteja de cierta forma el ahorro pensionario, pero lo que creemos es que eventualmente va a haber una salida importante del sistema. Eso eh, probablemente va a afectar los precios de algunos activos en los cuales las AFPs tienen posiciones grandes, y probablemente lo que va a resultar es a ver, eso podría resultar en un impacto importante de consumo de corto plazo en la economía local, podría resultar también en que más plata va hacia fondos mutuos, podría resultar en que se invierte más en departamentos, no sé, que la gente invierte más en bienes raíces a nivel local. De hecho, los montos pueden ser muy altos, pero ahí falta todavía el reglamento y probablemente los próximos... la norma dice que el MEF tiene 90 días para reglamentar la ley y probablemente el MEF imponga algún tipo de protección para evitar un descalabro, pero la verdad que no es una buena noticia, ¿no? No es una buena noticia para el sistema privado de pensiones. Así, Eh, y además, está hecho más que todo para las personas de alto fondo. Y esas sí, personas de alto fondo seguramente van a usar el remanente y pueden, como dice, un departamento, se lo llevan afuera, mm, ¿no? Simplemente ya no lo invierten en Perú, tal vez, ¿no? Entonces, no, no se sabe qué se puede hacer, pero yo sí creo que si lo sacan, lo van a invertir, ¿no? No creo que sí, lo gasten en consumir, ahí sí van a tener que invertir algo, pero son montos grandes, no son retiros pequeños, son retiros ya importantes, ¿no? de acuerdo. Oye, Pia, quiero tomar una pregunta que dice que usualmente los bancos de inversión sufren en un entorno de tasas de interés alcista, y si esto puede afectar a Faro Capital en un escenario de invierno financiero. La verdad que nosotros no somos un banco de inversión, o sea, no tenemos posiciones como casa activa de crédito, nosotros no prestamos plata a terceros, no tenemos esas posiciones. Para nosotros no es más bien un escenario en que podemos tener la ventaja de tener acceso a posiciones activas con tasas de interés más alta, ¿no? Como explicaba Rolando hace un momento. Así que por ese lado no tenemos una preocupación, ni ni un problema potencial patrimonial, para nada, ¿no? Y me encuentro con otra pregunta que también toca el tema de situación política local y si es que podría haber otra vez fuga de capitales como hubo en el 2021. Voy a abrir y te voy a dejar el resto de la pregunta para ti, Rolando. El año pasado, efectivamente, hubo una fuga importante no el año pasado, perdón, en el 2021, porque fue entre la primera y la segunda vuelta que hubo una fuga muy importante. Ahora no me acuerdo del monto, pero fue un monto muy relevante. Pero básicamente a, a más o menos 6 meses atrás ya se había recuperado todo el nivel de reservas que se había perdido. Así como hubo una salida, también hubo una entrada importante de recursos. Evidentemente, y acá vuelvo a la respuesta que vimos hace un momento, todo depende del nivel de crisis del nivel de crisis que percibamos. O sea, si mañana tenemos un caos total y de repente que vemos que, no sé, pues vía golpe de Estado, Antauro Humala está en Palacio de Gobierno, La cosa. y decide ir a reconquistar Arica y Tarapacá, y bueno, no sé, o sea, alguna de estas cosas de las que está hablando, sí, probablemente ahí vamos a tener un caos total, pero a ver, otra vez, depende del nivel de caos que uno crea que se pueda generar localmente, ¿no? No sé si, Rolando, tú quieres agregar algo a eso. Coincido, en realidad gran parte de capital ya salió con lo del Castillo. Es decir, ya hubo una gran salida, y ya la gente pensó en ese momento, salió. Entonces, bajo las condiciones actuales, yo no creo que exista una gran salida de capitales adicional, pero se ocurre lo que dices, Alfredo, sí, eventualmente ahí sí, hasta yo. Ese es algo que Mm, mm. seguramente va a pasar, ¿no? Ujú. Y bueno, Difícil de responder a eso, ¿no? Ujú. sí, difícil.
tengo otra pregunta también que es un poco difícil de responder. ¿Cuánto, cuánto tiempo creen ustedes que pueda demorar en rebotar el mercado accionario de Estados Unidos? Buena pregunta, depende de hasta qué nivel, ¿no? O sea, si estamos hablando de llegar al máximo que tuvo el S&P, que estamos hablando de 4.700, a ver, y acá podemos discrepar en opiniones. Yo no creo que eso pase este año, ¿ah? Porque eso significa una subida de aproximadamente 20% con respecto al lugar donde estamos hoy día. Pero tampoco se puede descartar, si es que lo que vemos es que eventualmente se materializan dos cosas: una caída rápida de la inflación con una Reserva Federal dispuesta a cortar tasas de interés como el mercado está anticipando hacia fines de este año. En ese sentido, si las ganancias se mantienen y la tasa de descuento, la tasa de costo-oportunidad disminuye, sí, podríamos ver que los mercados empiezan vuelven a transar a niveles de 20 veces ganancia. Entonces, ahí podríamos estar viendo un mercado llegando a ese nivel nuevamente. Mi impresión, y esto acá es un personal y especulativo, es que eso no va a pasar este año, pero sí el próximo. Ahí sí discrepamos un poquito, yo sí me adelanto un poco. Yo sí creo que este año sí podríamos, a finales del año, ¿no? Una vez que ya el tema, ya la inflación para julio de este año ya tienes 5 realizaciones más, ya tienes hacia dónde va la inflación, ya eso queda clarísimo. Ya tienes también datos de PBI cierre trimestre 2023, ya tienes más información. Entonces yo creo que, claro, ceteris paribus todo lo demás, que no pase nada con China, que el COVID no regrese, todo lo demás, que es un gran paréntesis, sí podríamos ver que que este año la bolsa termina arriba. No tal vez a 4.700, pero sí 8% arriba, ¿no? Ok, pero 4.700 me imagino que es cuando la gente pregunta si el rebote llega hasta el punto más alto que tuvo, ¿no? Así que, en fin. Ahí tendré que alinearse todos los astros, que en la parte técnica rompa los niveles de resistencia y todo funcione para que el mercado vuele de manera importante, ¿no? Tal vez está asociado a China. Tal vez la reapertura de China sí se da de manera importante, ¿no? Bueno, efectivamente, porque es un factor que tiene implicancias desinflacionarias importantes, ¿no? O sea, China empieza a alimentar al mundo de productos nuevamente y eso tiene implicancias desinflacionarias importantes. China está cerrado y de por hecho, 3 años. China está cerrado 3 años. Uno eso, y dos, que si bien, ya que es algo que no mencioné, vimos un cuadro de cómo el comercio global ha disminuido, la realidad es que los números del último mes, o sea, estamos viendo en diciembre, ha habido, con la reapertura china, un rebote importante, ¿no? No están todavía los números oficiales y por eso no están en ese cuadro, pero ha habido un rebote importante y ya la evidencia anecdótica apunta a eso. Entonces, sí, podría ser uno de los factores sorpresa, ¿no? Pero bueno, no es algo a lo que estamos apostando ahora. Bueno. Okay. Bueno, la última pregunta que tengo es, con la volatilidad que vamos a tener en el tipo de cambio los próximos meses por la crisis política que estamos viviendo, ¿sería una buena idea invertir en depósitos en soles ahora que las tasas están tan altas? ¿Ustedes tienen algún fondo en soles? Esa es la última pregunta. Estamos por lanzar un fondo cash en soles, efectivamente, eso va a salir en las próximas 2 semanas. Yo creo que ahí depende un poco de cada uno y depende de un poco de cómo vean sus obligaciones. O sea, si finalmente tiene una estructura de costos que está muy en soles, algo de soles activos hay que tener. Si la estructura de costos más bien, o si el propósito de inversión es de largo plazo, en un contexto en que todavía se persigue volatilidad en política local, habrá que tener un poco más de dólares, ¿no? Pero efectivamente se pueden conseguir. No sé si quieres hablar un poco de tasas en soles, Rolando, de repente puedes iluminar un poco más por ahí. No perder en vista la inflación, ¿no? Entonces, en términos reales, en soles, la tasa no es tan alta, ¿no? Uno se emociona porque la tasa a la vez alta, pero la del Banco Central está arriba de 7. Entonces, siempre hay que compararla contra el Banco Central. No es que los bancos son buena gente y te han subido la tasa de manera... No, porque el Banco Central se la ha subido a ellos, ¿no? Entonces, ya son tasas altas, pero la inflación también está bien alta en Perú. Entonces, yo soy más del dólares, ¿no? Pero sí, como dice Alfredo, hay que tener algo en soles porque, bueno, ganamos en soles, tenemos que invertir nuestros gastos en soles. Y ese sol, no dejarlo en una cuenta corriente ganando 0.
¿no? Ahora tienes oportunidades en overnight o en tasas o plazos cortos a tasas más relevantes, ¿no? Entonces, sí invertiría, lo que es en soles, tenerlo invertido en depósitos a plazo, ¿no? Perfecto. Eso creo que es todo. Ya contestamos las preguntas que habían. Quería agradecerles a todos los participantes y, como siempre, en el siguiente trimestre haremos otro webinar. Y está el correo de María Pía ahí, si es que alguien se quedó con preguntas, nos puede decir las preguntas por correo y las contestaremos oportunamente. ¿Mm? Gracias. ¿Ah? Buenas Gracias. Gracias, noches. Pía. Buenas noches. Muchas Estén bien. gracias.